En nuestro segmento Personal Branding le damos la bienvenida a José Miguel Soto Jiménez, oriundo de la provincia de Santiago de los Caballeros, quien a los 17 años se unió a las Fuerzas Armadas Dominicanas, donde ocupó desde las posiciones de mando de unidades de combate hasta secretario de Estado de la Fuerza Armada. Poeta, escritor e historiador, miembro de la Academia de la Historia, así como también miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, autor de los libros Los motivos del machete, Las fuerzas militares de la República Dominicana, Areito del Simú, El Estrategicón, entre otros. Además, presidente del partido Quinta República. En nuestro segmento Personal Branding le damos la bienvenida a José Miguel Soto Jiménez. Después de esa presentación, donde se evidencia el intelecto y la historia, no solamente militar, sino también como autor de interesantes libros, en el cual hoy me voy a someter a comentar algunas cosas que durante estas 2 semanas he estado leyendo de su más reciente libro, El Estrategicón. Van a ver en pantalla esta portada hermosa que estoy viendo aquí, del arte de la guerra al arte de la política. Mi querido amigo, bienvenido. No, gracias. Expresarte una vez más. Una vez más. Porque he estado en otras ocasiones en este programa. Mi satisfacción de encontrarme en él. Un saludo personal a todo tu equipo y sobre todo a la teleaudiencia de este interesante programa. Qué bueno tenerlo aquí, y fíjese que preparamos precisamente uno de los juegos que están alusivos a la guerra, que es el ajedrez, uno de los juegos estratégicos incluso, que conlleva tácticas, que conlleva parte de operaciones, que eso es lo que recoge muy bien concebido su libro El Estrategicón. Y lo primero que quiero preguntar, ¿de dónde sale el nombre, general? Bueno, mira, el nombre tiene que ver con la esencia fundamental del libro. Déjame decirte que no es un invento mío, porque ha habido estrategicones, sobre todo en la época del Renacimiento, que aluden al mismo tema. Y la esencia del nombre tiene que ver con la palabra estrategia. Yo te comentaba fuera de cámara que la estrategia, sobre todo en la posmodernidad, alude a una serie, de un abanico temático. Hay estrategia financiera, estrategia alimentaria. Y entonces realmente no hay muchas estrategias, es una sola estrategia. Porque el nombre de estrategia viene de la acepción del nombre general. Así se le decía a los generales en griego. Estrategia. Por lo tanto, la estrategia es el oficio de los generales. Así como hegemón, eso que la palabra hegemonía viene del hegemón griego, que quiere decir comandante en jefe. Y de ahí entonces nos lleva a un campo interesantísimo. De ahí la asociación que tuviste del arte de la guerra al arte de la política. Los conexos que son estas dos actividades desde los albores de los tiempos. Sobre todo que la estrategia aplica. Toda estrategia general tiene que ver, en algún momento, tiene que ver con el diseño de lograr acceder al poder. Y cuando se diseña acceder al poder, siempre hay conversaciones entre los políticos o entre los guerreros o entre los generales. Y casi siempre entre estas conversaciones hay una copa de vino. Yo quiero brindar con usted, así como no, para darle la bienvenida con este conde de Altava. Salud. Sí. Y a ustedes, salud. Por la República Dominicana. Por ella. El Estrategicón me dejó seducido desde el prólogo, exquisitamente concebido por su autor, el mercadólogo, el creador de políticos, de ganadores en República Dominicana. El Estrategicón me dejó cautivado desde la primera página que leí con ese prólogo de Dorín Cabrera. El prólogo me pareció muy rico en contenido, muy rico en historia. Dorín Cabrera deja bien claro qué vamos a encontrar en las siguientes prácticamente 200 páginas casi del libro, ¿no?, incluyendo el prólogo.
Y me dejó cautivado porque a mí, en lo particular, me gustan tres cosas. Número uno, la historia. Número dos, lo que tiene que ver con política. Y número tres, y muy específicamente para mí, lo que tiene que ver con tácticas. Y este libro, desde que empecé a leerlo hasta el final, me di cuenta que requería muchos años de estudio, muchos años de una persona concentrada en observar los fenómenos y las circunstancias en los que los políticos, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, incluyendo los generales de diferentes guerras y que han tenido que ver desde la Primera Guerra Mundial con la Segunda Guerra Mundial, con todo este fenómeno. Yo quiero hacer una felicitación pública a usted, porque ese libro es un libro que revela todo el contenido que usted tiene, que siempre lo he sabido, pero en esa lectura lo admiré más. Pero muchas gracias. Y yo creo que para comprender realmente la esencia, y por tus dotes profesionales y capacidades, te fue bastante fácil captar la idea de lo que yo llamo, es un anglicismo, el crossover entre una actividad y la otra. Pero necesariamente hay que recrear, es como si estuviéramos aludiendo al libro de los porqués, la naturaleza misma de ese tránsito del arte de la guerra, el arte de la política. Y es que ambas actividades, desde los albores mismos de la historia, tuvieron un fin común, y es difícil tú trazar la línea entre una cosa y otra, siempre y cuando haciendo la observación de cuando se habla del pensamiento abstracto, de los elementos abstractos, porque la gran diferencia, y tú lo dijiste, mira, la guerra y la política está matizado por la búsqueda del poder. Así. Lo que cambian fundamentalmente en sus reglas son los medios. Y los actores, los medios, en algún momento. Todo el mundo sabe que en sus articulaciones de ese pensamiento abstracto, los medios son la violencia, y la violencia es propia del reino de la guerra, pero de la política no. Hay que aludir o hacer mención de cómo se capta perfectamente ese espíritu en el gran pensamiento universal. Voltaire, por ejemplo, uno de los grandes enciclopedistas, él aplica perfectamente la esencia cuando dice que el primer rey de la historia fue un soldado afortunado. En aquella época en que se fundía el arte de la política con el arte de la guerra. Pero hay otro pensamiento que a mí personalmente me gusta mucho, que es el de Cicerón, cuando él dice que la guerra es la política con sangre. La guerra y la política es la guerra sin sangre. Ahí está captado perfectamente. Por eso reflexión. Lo importante es aseverar que cómo se asemejan ambas actividades y que la diferencia son los medios. Por lo tanto, aplican los principios. Por eso, una de las esencias del libro es cómo se puede hacer el trabajo político siguiendo los principios de la guerra, los 9 principios de la guerra. Que están perfectamente explicados en el libro. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que usted respetuosamente cite autores, cite sus libros, de donde incluso saca las citas históricas que está comentando. Y hay un libro que hace muchos años leí y me dejó cautivado, De la dictadura a la democracia. Un libro que fue un obsequio de un chileno en su momento, que me decía: te voy a dejar este libro, que era el único que tenía, rayado ya, maltratado por el tiempo. Y en ese libro, El Estrategicón, usted refleja mucho contenido de esas luchas que muchos hombres, incluso sin ser militares, han hecho suyo el poder a costa incluso de la no violencia. Y lo plantea también, plantea el ejercicio de Gandhi, plantea otros ejercicios como el de Sudáfrica. Interesante reflexión que nosotros, tras esta pausa, vamos a entrar en detalle a por qué El arte de la guerra de Sun Tzu es un libro que se ha cogido, en este caso, para trillar todo este camino que el general José Miguel Soto Jiménez, que le digo siempre teniente general Soto Jiménez, por haber sido secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, nos tiene en este contenido del Estrategicón. Usted
y nosotros volvemos en breve, mientras nosotros compartimos este Conde de Altava Reserva con mi gran amigo. Volvemos en breve. Siempre recomiendo aspectos de calidad. Y en esta ocasión, usted, que es un emprendedor, que es un empresario, que necesita recursos para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, haga lo que hago yo, vaya a mi banco, Banco ADEME, el banco que da la mano, porque con ellos usted se puede sentar con esa idea o con ese proyecto y sus asesores del Banco ADEME, sentarse a desarrollar un plan de negocio con usted y, por supuesto, financiarle ese proyecto que usted siempre ha querido desarrollar. Banco ADEME, banco que da la mano, no solamente para darle o prestarle el dinero, sino también para darle asesoría financiera, asesoría de proyectos de negocio. El Banco ADEME es un banco que durante muchos años ha demostrado que la microempresa, la pequeña empresa, siempre está apoyada por ese banco. Banco ADEME, el banco que da la mano. Hay que jugar y en Presidente Sport ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes 1001 formas de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros, la máxima diversión, donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. Como cada semana recomiendo aspectos de calidad y por supuesto tengo que recomendarle a mi diseñador favorito, Martín Polanco, en Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Fíjense esta chaqueta diseñada para mí, para recibir a mi gran amigo José Miguel Soto Jiménez. Por supuesto, usted merece vestir bien y merece que vista bien también la familia. En Martín Polanco Atelier, chacabana y vestido chacabana para su esposa, para sus hijos, para usted, trajes también, trajes sastre para ella también. Usted merece vestir bien. Y recuerde que de nada sirve que usted vista bien si su carro anda sucio, si su carro anda maltratado. Nosotros en Imagen Pública llevamos el nuestro a AutoCare, 2 localidades, Bellavista y Naco. Su vehículo merece andar con la disciplina en la limpieza que tiene usted. O sea, 2 localidades para usted. Primero, Martín Polanco para vestirlo bien y segundo, AutoCare. Y recuerde, si se trata de proyectos, si se trata de emprender, en algunas ocasiones usted como yo ha necesitado recursos. Esos recursos siempre tienen que ir con una buena asesoría, con una gente que esté preocupada, no solamente por prestarle, sino también que ese préstamo, que ese dinero, usted lo ponga a producir. Y en mi banco, en ADEME, la gente que da la mano son los que yo recomiendo para que usted vaya, busque ese dinero que necesita para emprender. ADEME, recuerde, Banco ADEME, la gente que durante muchos años ha demostrado que es el banco que da la mano. Este vino Conde de Altava, servido en esta copa grabada por Grabo Estilo, siempre es el que utilizo para invitar a mis compañeros, a mis amigos y a mis invitados a este programa. Conde de Altava en esta ocasión reserva. Y recuerden, siempre que vaya a hacer un regalo, un obsequio corporativo, haga lo que yo hago, Grabo Estilo. Esa empresa durante muchos años ha apoyado a los empresarios como yo a hacer los obsequios corporativos y personales que merecen sus clientes y sus amigos. Siempre con este vino le damos la bienvenida de nuevo a mi gran amigo, el general José Miguel Soto Jiménez. Salud.
Me llamó la atención que en el libro usted cita que los políticos de alguna forma son aquellos que llevan los pueblos a la guerra y que los militares de alguna forma tienen que administrar la guerra. Sin embargo, cuando nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, vemos que seres humanos como Mussolini, Hitler, si se le pudiera llamar seres humanos en algún momento, crean guerras y en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de seres humanos desaparecen de la faz de la Tierra, producto de decisiones de 3 o 4 personas, que en este caso fueron militares. ¿Por qué señala usted en el libro Estrategicón que en gran medida los políticos conllevan las decisiones de la guerra? Bueno, porque es así, y ahora, sobre todo, hace muchos tiempos, desde el punto de vista constitucional, inclusive la declaración formal de guerra, no lo hacen los ejércitos, la hacen fundamentalmente los políticos, y eso está consagrado en la Constitución de la República. Pero sobre todo, observar una frase que se ha dicho mucho, pero que hay que comprenderla bien, que los militares no trazan la política, son un instrumento de ella. Y citar entonces uno de los grandes tratadistas de la guerra, Karl von Clausewitz, en su libro De la Guerra, que él dice que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios. La guerra está al servicio de los intereses políticos y en esa dinámica entonces se desarrolla. Tú mencionaste hace un momento, uno de los grandes tratadistas de la guerra que siempre ha estado de moda, por eso que Soto no se está inventando nada, que es Sun Tzu, con el arte de la guerra. Y entonces ese arte de la guerra se ha puesto tan de moda ahora, no solamente en el marketing, y en el mundo de las finanzas y en el mundo de las empresas. En el coaching se utiliza mucho. Pero además, sobre todo, ahora vi yo hasta un libro que habla de el arte de la guerra en el amor. Imagínese usted cómo se ha difundido. Hay un pensamiento muy elaborado, el pensamiento del posicionamiento, que es obra de 2 grandes mercadólogos, Sarrier y Jacques Troc, que hablan precisamente de la aplicación de la doctrina de la guerra, de los principios de la guerra en la consecución de eso. Y eso tiene sus reglas. En el caso de Sun Tzu, es interesante observar que el gran maestro, inclusive anterior a Jesucristo, el gran maestro del arte de la guerra, no concibió su libro fundamental para los fines bélicos, sino todo lo contrario, para la aplicación, los fines de paz y de las actividades cotidianas. Maquiavelo, por ejemplo, otro tratadista, parte de Sun Tzu, parte del libro de Sun Tzu, y hay otros muchos tratadistas como Hominy, por ejemplo, Moltke es otro. Que luego Napoleón Bonaparte se atrevió a hacerle comentarios al margen al príncipe. No se atrevió, lo tenía como instrumento de trabajo y lo subrayaba, apareció en la batalla de Waterloo en su carruaje ese ejemplar del libro de Maquiavelo debidamente autografiado, pero hay varios instrumentos para llevarlo a la práctica, porque uno de los principios que yo cito mucho en el libro y en lo personal también es aquello de que lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible. Entonces, en esa correlación hay que estudiar cuáles son los instrumentos para hacer ese tránsito de la guerra a la política, y explicar el por qué hacerlo. En este caso son los principios de la guerra, que son 9 principios de la guerra, aplicables en todas las actividades que se parecen de forma abstracta a la guerra, los niveles de la guerra, que son 3, estratégico, operacional y táctico. Y entonces tenemos también el proceso de la toma de decisiones. Primero la planificación, que aplica perfectamente en la política y en todas las actividades. Y luego el proceso de la toma de decisiones, que es un proceso cuyos goznes, cuyos muelles se pierden los albores de la historia, para que el jefe, el comandante, el dirigente político puedan tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo situacional. Cuando usted habla de tomar decisiones, en el libro señala de que una de las cosas que debe hacer el político es determinar si su partido está en la capacidad de acceder al poder.
Y usted viene de un ejercicio militar durante muchos años, yo diría que todo lo que un militar pudiera soñar, porque llegó a la cúspide, que es ser secretario de Estado de la Fuerza Armada, y en un momento determinado, que sale de la milicia, pues forma una fundación, Fundación Quinta República, y luego esa Fundación Quinta República se convierte en un partido, el Partido Quinta República. En su momento hacía actividades intelectuales a las cuales en algún momento tuvo el placer de asistir, fomentando el intelecto y fomentando que la gente leyera y estuviera inmersa en el aprendizaje. Hoy vemos que el Partido Quinta República hace una alianza con el Partido de la Revolución Dominicana, en este caso a la cabeza el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Y en ese análisis que usted cita en el libro, el político debe determinar si el partido está en condiciones de acceder al poder. Y parte de las estrategias es hacer alianzas. Obedece a una estrategia partidaria hacer una alianza con el PRD en la sazón de que el Partido Quinta República en estos momentos no está listo para acceder al poder. Bueno, lo importante es, como decía el Tauro, que decía que lo importante no es ganar ni perder, sino seguir jugando. Y entonces, partiendo de que toda actividad política, toda actividad partidaria tiene que estar orientada hacia la procura y defensa de los intereses nacionales, entonces lo peor que puede hacer uno es aislarse y no participar en las grandes jornadas cívicas que tenemos por delante. Y entonces, previo precisamente a lo establecido en el estrategicón, en la apreciación de la situación, el proceso de la toma de decisiones, nosotros arribamos en la oportunidad bajo un razonamiento muy claro, bastante claro, porque eso es otra cosa. La estrategia no es compleja, como la gente se imagina. La estrategia es una dirección hacia un objetivo, básicamente. Entonces, nosotros acudimos a ello en la procura de un gran frente hace 2 años, una procura de un gran frente opositor, y que ese gran frente opositor que reuniera fuerzas políticas, sociales, personalidades, tenía que estar dirigido necesariamente por el partido mayoritario de la oposición. Según las elecciones de ese momento, era el PRD. Claro, es el PRD, es el partido más antiguo, es el partido más votado, y el partido más grande en términos reales. Entonces debería, y fue nuestro razonamiento, de estar dirigido ese bloque opositor por el partido mayoritario, como ocurre en situaciones similares en la mayoría de los países del mundo. Y en esa tesitura estamos, primero para hacer oposición y después para lo que justifica la única forma, la actividad política, la actividad de los partidos, que es la persecución del poder. Es evidente que usted no es un teórico, una persona que escribe un libro y es incongruente con lo que escribe, porque lo que leo en su nuevo libro, El Estratégico, son acciones que lo he visto hacer, y es una de esas, la alianza política. Claro. La alianza política, en este caso con el PRD. En su libro también señala los discursos, y señala que el discurso de un político, 2 tipos, el emocional y el racional, y cita algunos políticos nacionales e internacionales que tienen este tipo de discursos. Recientemente en República Dominicana el ingeniero Hipólito Mejía hizo un discurso televisivo, y tras la pausa me gustaría que usted nos dé su impresión sobre ese discurso desde el punto de vista político y desde el punto de vista del discurso, si era emocional, si era racional, y cuál es su parecer. Volvemos en breve. Soy Mariano Abreu y estoy conversando con el general José Miguel Soto Jiménez. Volvemos en breve. De regreso a Imagen Pública, conversando con el teniente general José Miguel Soto Jiménez, un gran amigo, un intelectual, un hombre con contenido, un político de pies a cabeza, acabado. Y cuando digo acabado tengo que aclarar que no es que está concluido, es que está bien versado, que tiene mucho contenido, porque apenas empieza prácticamente en los laures de la política. General, le dejé una pregunta cuando salíamos a comerciales. Discurso del ingeniero Hipólito Mejía. ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo primero que debemos hablar es de la legitimidad
no de lo racional o irracional, sino de la legitimidad del presidente Mejía de hacer ese discurso para lanzar sus aspiraciones como precandidato de su organización política. Legítimo, por supuesto. Es legítimo el derecho. Naturalmente y es valiente también. Explica una serie de situaciones y de cuestiones que habría que analizar también. Eso explica por qué no se pudo llegar a un acuerdo con el ingeniero Miguel Vargas. Lo explica porque nadie se puede poner de acuerdo cuando usted quiere la misma cosa. Y yo recuerdo, y voy a recordarle a mi audiencia, mi teleaudiencia recuerda también que usted fue el ideólogo para que Miguel Vargas Maldonado e Hipólito Mejía en su casa de Constanza o Jarabacoa, no, en Lo Más Linda, Lo Más Linda, y la precisión, los reuniera a los dos para ver si encontraban un punto de equilibrio de la unión de ellos como cabeza del partido en ese momento. ¿Qué pasó ahí? No, eso mismo ahora comprendemos qué pasó. Era que el presidente Mejía tenía sus aspiraciones y no quiere ceder. Y no se podía negociar frente a una persona que también tiene, que es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, tiene sus aspiraciones, el presidente del Partido Revolucionario, es el único candidato que está realmente elegido y proclamado. Pero lo que usted me está diciendo vislumbra problema en el PRM porque Luis Abinader también quiere ser presidente. Es que fíjate una cosa, ¿de dónde nace realmente el Estado? ¿De dónde nace el Estado? Es del conflicto. Entonces esos conflictos que parecen al calor de la hora, parecen extraordinarios, son los conflictos de siempre. Mira, en los partidos, y tú lo sabes muy bien, deben subsistir varias corrientes. Y esa lucha que siempre la han habido en el PRD. No, en el PRD no, en todos los partidos. Pero en el PRD más que ningún otro. No, yo no creo. Porque salieron varias corrientes del PRD. Por lo que pasa con el PRD es aquello de que crea fama y échate a dormir. Recuérdame, vamos con el Partido Reformista. El Partido Reformista tuvo, desde sus inicios en el gobierno, en el 66, estuvo el cisma de Augusto Lora y la división de Augusto Lora. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Almida, ¿no? No, pero fíjate, nace de la individualidad, el MIDA nace después. Estamos hablando de dos personas muy amigas, íntimas amigas, uno presidente y otro vicepresidente, ¿verdad? Que finalmente terminan separados. Es una ruptura bastante traumática. Y pasó en el PRD, porque de ahí sale Juan Bosch con el PLD. Pasó en el PLD también, pasó en el PLD, pero no solamente en el 73, cuando se separa el profesor Juan Bosch del PRD, su principal líder, sino pasa 5 o 6 veces durante el desarrollo del PLD. Con varios desprendimientos que hubo. Alburquerque es uno de ellos. No, y muchos, hubo 6. En el PRD hubieron partidos como el PRI que salieron de ahí. Lo que ha pasado es que en el PRD esas luchas han sido más vehementes, ¿verdad? Y propio de una cultura política que ha sido tradicional en el Partido Revolucionario Dominicana, quizás por su base de sustentación social, que es lo que vos llamabas la baja pequeña burguesía, pobre, muy pobre. O sea que no es una cosa exclusiva del PRD. Ahora bien, cuando eso se desborda, ya sea por la falta de cordura, entonces suceden cosas desagradables. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que es legítima la aspiración del presidente Mejía, que ya fue presidente. Como él decía, parece que le gustó el carguito, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta también que ese discurso se hace a la luz de 2 intentos fallidos de regresar al poder. 2 no, serían 3. No, 2, y este es el número 3. El número 3. Que no o será el número 3. O será el número 3, ¿verdad? De ser el candidato. De todas maneras, hay que tomar como punto de observación qué va a pasar ahí en la lucha interna, que yo como político no me quiero inmiscuir los asuntos internos. No, pero como analista político sí puedo hacerlo. Sí. Fíjese que una de las preguntas que también le tengo es, hoy en día está el PLD y el PLD tiene también una tensión interna, aunque no tan evidente, entre 2 de sus líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina, actual presidente, uno presidente del partido y otro presidente de la República. Pero
En el PRM, que es el otro partido fuerte de los tres, también está Hipólito Mejía y Luis Abinader. El que veo corriendo solo, que no tiene un aspirante a la presidencia de la República dentro del partido evidente, es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado y sus núcleos, su estructura organigrámica del partido ya está elegida incluso. Eso le da una ventaja competitiva al Partido Revolucionario Dominicano. Tú leíste en el Estrategicón que en la guerra y en la política es la guerra por la iniciativa, la lucha por la iniciativa. En este caso, el ingeniero Vargas tiene iniciativa porque ya es un declarado candidato presidencial. Las demás organizaciones políticas no han todavía consolidado su convención, aunque sería injusto decir, y no pecar en esa omisión, que hay otras organizaciones que ya lo decidieron también, pero no con los pormenores ni el tamaño. Por ejemplo, a la gente se le olvida que Fidel Santana fue elegido candidato presidencial de del grupo Frente Amplio, del Frente Amplio, que está en la convergencia con el PRM. Luis Abinader fue declarado, proclamado por el Partido Humanista también candidato presidencial. Naturalmente, de los partidos grandes, mayoritarios, y esto no es simplemente un calificativo, porque hay que ver los resultados de las últimas elecciones, entonces tú vas a ver que solamente Miguel Vargas ha sido elegido candidato presidencial, o sea que él tiene esa iniciativa. Y para mí es una ventaja competitiva, porque es un proceso que es parte de la operatividad de una estrategia. Hay muchas ventajas que parecen, tú la conoces, que parecen insignificantes, pero no las son. No las son. Por ejemplo, no las son. Hay que tomar en cuenta que el Partido Revolucionario Dominicano va a tener la casilla número 1, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta también que el PLD tiene la número 2, y hay que tomar en cuenta que el Partido Reformista tiene la número 3, y hay que tomar muy en cuenta también que las nuevas opciones están en la casilla número 23, 24. Entonces tú dices, eso es una tontería. No, eso tiene mucha importancia, porque el dominicano cuando va a votar, lo que quiere es salir rápido. No solo eso, la neurociencia dice que las primeras posiciones, desde la izquierda a la derecha, es lo que el cerebro registra primero. Claro. Y eso es lo que hace que además entonces ahí juega la ventaja del Partido Revolucionario Dominicano, que eso no es prácticamente un partido, eso es una faceta cultural del dominicano. Yo he oído, pero no desde ahora, no solamente ahora, sino antes, de los PRDistas diciendo, mira, yo puedo estar peleado con el PRD, pero lo que yo veo ese hacho prendido, los rayos... Semivoto. Sí. ¿Dónde vislumbra usted en las próximas elecciones el posicionamiento de el Partido Quinta República? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, el partido Quinta República tiene muy claro, y sobre todo yo creo que ese es el principal activo de Quinta República, cuál es el servicio a la nación. Este año preelectoral que acaba de comenzar no solamente es un año preelectoral, sino también es un año de las grandes decisiones, de los grandes problemas que tiene el país. Por ejemplo, el tema haitiano es un tema ineludible en la discusión electoral. Al electorado va a haber que explicarle. Los partidos que siempre le dan de lado a eso, los partidos van a tener que explicarle al país qué van a hacer con ese problema. Que es un tema muy grave. No voy a decir más allá, sin ser absoluto, aunque yo he dicho que con el asunto de la nación yo soy fundamentalista. Yo te voy a decir una cosa. Quien asuma en sí, el partido que asume en sí, el candidato que asume en sí, sin ningún tipo de periquito, como decimos en el Cibao, esos temas, ese va a ganar las elecciones. Y no es una especulación, tú tienes que ver los números. Yo estoy de acuerdo con usted. Tienes que ver los números más allá de los... Mi segmento anterior, el inicial de este programa, hablé de esa problemática, hablé que entre el 75 y 80% de la población dominicana, perdone lo que voy a decir, amigo televidente, está harto del tema, de no ver decisiones desde el Estado. Nos secuestran 3
guardias, nos lo mandan en cuero, que esto no ha salido, nos lo devolvieron sin uniforme, nos secuestran la embajada. No, pero y una cosa peor, que pasa eso y la Cancillería ni siquiera a eso voy, una nota. A eso voy. Ahora una fundación extranjera hace un barrio con 250 casas y nadie sabía nada supuestamente. Bien. Y yo le decía a mi presidente, el presidente Danilo Medina, porque es el presidente de los dominicanos, ¿usted se cree eso? Ministerio del Medio Ambiente no dio el permiso para eso. La Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, un barrio que tiene aceras y contenes, tampoco dio el permiso ni sabía eso. La CASO, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la zona, tampoco dio la interconexión de acueducto para un barrio de 250 casas. No insulten la inteligencia del pueblo dominicano. Y señor presidente, si le van a decir eso, que nadie lo sabía, no lo crea, por favor, que usted es un hombre inteligente y con pantalones. Su gobernador de la zona de Puerto Plata tampoco lo sabía. El senador de Puerto Plata, que es de su partido, tampoco lo sabía. Estamos viendo esta situación como simples observadores, y yo no soy de ningún partido. Soy de las personas que creo que el presidente Danilo Medina está haciendo un buen gobierno, pero parece que me lo quieren coger de tonto, por no decir otra palabra. Y usted como militar, como ex jefe de la Fuerza Armada, sabe el peligro que nos estamos corriendo dejando pasar eso. Bueno, pero lo más importante es lo que tu pregunta inicial. Quinta República va a estar con eso, va a estar con la nación, con la República Dominicana. Va a estar aún yo te dije a ti que ya eso va a ser un tema ineludible. Nosotros vemos la necesidad de cambiar la voluntad política, para una voluntad política que sirva sin resmilgo a los temas del interés nacional, a la nación. El lema de Quinta República, la nación ante todo. Entonces es una magnífica oportunidad para en las próximas elecciones elegir una nueva voluntad política que apueste a la República Dominicana, como apuesta, como tú has dicho, yo creo que es más, el 80% de la población. Tú sabes ahora una cosa, se está hablando, o se pidió de manera oficiosa, se pidió una prórroga para el proceso de regularización. Peligroso. No, peligroso no. Que el mundo político, con las armas legítimas de la presión política, del trabajo político, debe impedir que el gobierno se deje chantajear y dar esa nueva prórroga. General José Miguel Soto Jiménez, no me queda más tiempo para permitirle a mi público que siga recibiendo esa suculenta información que usted sabe dar. Y me declaro admirador suyo, lo Gracias. Sabe, hace mucho tiempo he estado convergiendo con usted, invitándolo a nuestros escenarios, ha sido orador de nuestro networking en Ken, ha estado en nuestro programa, porque me encanta conversar con gente con contenido, y usted lo es. Muchas gracias. Gracias a ti. Éxito. Saludos. Gracias a ustedes. Recuerden, cuídense, quiéranse, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Los quiero y nos vemos pronto.